Escuela Abierta. Muy bien, seguimos en el programa, y cuando los padres de familia tienen que tomar la decisión de a dónde van a estudiar sus hijos, hay muchos criterios que juegan, que operan, desde los más sencillos y pedestres como la distancia respecto a casa del colegio, a cosas mucho más conceptuales como cuál es la ideología, el pensamiento, la rama, ¿no es cierto?, que tiene ese colegio respecto a las cosas que piensa. Y una de las decisiones es si queremos un colegio católico o no. Es una decisión importante. En el mundo público y privado, porque en el mundo público también los Fe y Alegría expresan un poco, por ejemplo, ese espacio católico. Como también los colegios católicos que conocemos en nuestro país y que hace muchísimos años forman parte de la educación en nuestro país. Bueno, para hablar de esta correcta elección de colegios, de características, de los tipos, desde una perspectiva además de los colegios católicos, está con nosotros Nora Palomino. Ella es representante del Consorcio de Centros Educativos Católicos que agrupa a 900 colegios, que no es poca cosa, a nivel nacional. Nora, bienvenida. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Tenerla aquí, gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, ¿tendría sentido que siendo yo una persona agnóstica, atea, decida por un colegio católico porque está a 3 cuadras de mi casa? Digamos, ¿cómo genero una coherencia en el pensamiento de mi familia respecto a la inscripción en un colegio católico? Bueno, me parece que en ese sentido puede haber un choque si es que se va a decir una cosa en la escuela y otra cosa en la casa. De acuerdo. Entonces hay una incoherencia inaceptable. Hay una incoherencia, ¿no? No sé si inaceptable, porque si nosotros pensamos en un término un poco ecuménico, podemos tener escuelas, pueden ser católicas, pueden ser judías, pueden ser de testigos de Jehová, etcétera, de cualquier confesión. Pueden ser laicas también. Laicas también, que sean muy abiertas, ¿no? De pensamiento amplio, y que estén abiertas, ¿no? Como, es verdad. Como es la mayoría de escuelas. Yo creo que la mayor parte de escuelas, no solo católicas, sino, como le repito, de cualquier confesión o laica, están, digamos, llanas a atender a niños que tengan, o estudiantes cuyos padres tengan, digamos, otra, ¿cómo se dice?, otra confesión. Pero siempre y cuando también se respete lo de la escuela. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo trabajo en un colegio católico? ¿Qué pasa si viene un padre de familia y me dice lo que me acaba de decir usted, ¿no? Soy agnóstico, ¿no? Ok, pero yo también en mi postura de directora del colegio tengo que decirle, bueno, señor, perfecto. Este es un colegio católico. Este es un colegio católico, y el día que tengamos, por ejemplo, misa. Por ejemplo. O primera comunión de los chicos. Sí, bueno, hasta primera comunión se puede, digamos, manejar, conversar. Pero en el caso de la misa, por ejemplo, que hay misas todos los primeros viernes, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese chico o esa chica? Exacto. Entonces el papá me dice, no hay problema. Si no hay problema, perfecto. El chico va a ir a la misa con todos sus compañeros y ahí acabó el asunto. Pero ¿qué pasa si el papá, aun cuando aceptó las condiciones y sabiendo que es un colegio católico, viene luego y después y dice, no, mi hijo no tiene por qué ir a misa? Usted no lo puede obligar a ir a misa. Ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque por otro lado, yo no puedo dejar un estudiante en el salón solo, y si le pasa algo en ese rato mientras está solo y no va a la misa. Tienes un padre que privilegió el valor educativo del colegio por encima del religioso. Así es. Pero esas son las situaciones, por eso digo que pueden crear conflicto, ¿no? O padres también, hay padres de familia que pueden declararse católicos, pero que, por ejemplo, ¿no?, en el colegio, vamos a suponer, cuando los chicos comen su lonchero, toman sus alimentos, a los chiquitos sobre todo, empezamos, ¿no? Antes de tomar los alimentos, vamos a darle gracias, vamos a darle gracias a Dios porque tenemos que comer, y vamos a pedir por las personas que no tienen. El niño llega a la casa y los niños son muy manuables, son muy dóciles, muy fáciles, digamos, de convencer, ¿no? Más aún si las profesoras o profesores tienen llegada con ellos. Entonces el niño va a llegar a la casa y le va a decir al papá, un ratito, antes de comer, vamos a rezar. Y el papá le dice, hijito, esas son tonterías, son cosas de curas. Ahí se produce un discurso que choca, Es como cuando el papá da permiso y la mamá no, o viceversa. De acuerdo. Ahora,
Sí me parece importante que el colegio sea coherente en lo que predica. Es decir, no me puede decir que es un colegio laico y tener una Así gruta es. con una virgen en la entrada. Así es. Porque mi punto de vista en ese sentido es que soy laico en todos los aspectos de la educación que ofrezco. Lo mismo en lo religioso. Ujú. Sin embargo, sí hay colegios religiosos mucho más tradicionales o conservadores que sí de alguna manera definen el rol de la educación a partir de la propia religión. Ujú. En ese caso, la familia tendría que estar mucho más ligada a ese grupo religioso. Pienso en colegios de Opus Dei, pienso en colegios de ese tipo. En general, bueno, no conozco a fondo, digamos, las prácticas de estos Ajá. colegios, pero yo creo que nosotros, justamente acaba de estar acá el doctor Idel Wexler, tenemos un marco para todo lo que es la parte pedagógica. Así es. Entonces, por mucho que yo digamos, Claro, hay sea... límites, ¿no? Claro, hay Claro. límites que no podemos exceder, porque en ese sentido, justamente el Ministerio de Educación es nuestro referente. Entonces, no creo que se excedan de esos límites. Ahora, como digo, yo trabajo en un colegio bastante abierto, somos católicos, apostólicos, romanos, como digo, pero no somos pues tampoco fundamentalistas. Y yo creo que ese es más el o punto, menos... claro. Claro, y creo que eso más o menos son las prácticas en todos los colegios católicos, ¿no? Hasta donde sé. ¿Todos los colegios católicos son privados? ¿Qué porcentaje lo son, Nora? Aproximadamente. No todos los colegios Yo pensé que el católicos Fe y son... Alegría, porque es el que me viene a la mente, pero no sé si hay otros. Claro, o sea, lo que pasa es que hay que reconocer una cosa. El Estado peruano y la historia del Perú está amarrada con la historia de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, acá, es más, desde que llegaron los conquistadores, llegaron con la cruz. Entonces, la educación y la Iglesia ha tenido un papel, un rol preponderante en toda nuestra historia. Reconocido por la propia Constitución, sin Exactamente. dejar de reconocer el rol laico del Estado peruano, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, yo creo que un altísimo porcentaje de los colegios, tanto privados como públicos, cumplen, digamos, de alguna manera este rol, porque los maestros que digamos, enseñan, sean públicos o privados, vienen de una formación católica, ¿no? O sea, De acuerdo, pero ¿verías consentido que en un salón de la escuela pública haya un crucifijo, por ejemplo? no vería o sea, a ver, ¿Verías consentido que una profesora inicie la clase en un colegio público con una oración? me parece un poco, digamos, extraño, ¿no? Ajá. Porque incluso en los colegios católicos, yo no creo que todas las clases empiecen con una oración. De acuerdo. Por ejemplo, Conozco algunos que sí, Nora, por eso te pregunto. Ah, bueno, puede ser, pero Ok, no creo que no eso la mayoría, sea... así Claro, por es. eso digo, no creo que sea una cosa Yo tan estudié en uno extrema. católico, por eso digo, no, eso no pasaba. Así es. Entonces, no creo que sea una cosa tan extrema, digamos, ¿no? Ahora, por otra parte, como repito, ¿no? Nuestra cultura, y en general, no solo la del Perú, la del mundo, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a un tema cultural, Está impactada. y yo tú pienso, dices. no sé, el Mesías en música, Händel, ¿en qué se basa? ¿En Alá? ¿En Lutero? Se basa en Jesús. La Última Cena, las películas que están dando, el Código Da Vinci, o sea, si uno ve el fondo cultural de todo eso, es la Iglesia Católica. Entonces, Claro, sí, por eso digo, hay es bien colegios difícil. católicos y se respeta el credo Así y la es. lógica y la ideología Así que estos es. tienen. Por eso ¿no? digo, yo no creo que un crucifijo que se ponga o se quite defina, digamos, o determine algo. Es mi opinión personal, ¿no? Pongo siempre también de ejemplo, a veces con los alumnos, cuando me ha tocado enseñar a alumnos de cuarto, quinto y secundaria, que a veces me dicen, yo no creo, profesora, o sea, van a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el día que nos toca misa, y a veces pues los veo que están que conversan, Claro, claro, o que claro. y me acerco y les digo, no, estás en la iglesia, un poco de respeto. Y me dice, yo no creo, profesora, vamos a conversar después. Entonces le digo, es como cuando uno va, siendo católico, vamos a suponer, ¿no?, a un sitio de No. creencia musulmana. Uno va a una mezquita y entra con respeto, Exacto. por supuesto. Y es más, si uno no hace, simplemente no lo dejan entrar. No, o sea, así es. usted es mujer, se va a esa esquina, no puede entrar con el No, no, de esposo, acuerdo, porque no. eso está Y fuera se de pone todo. la túnica El y se quita. respeto es una cosa Así que es. aquí no está en discusión. ¿No? Así es. Una última. Sí. Hay quienes señalan desde espacios, yo no quiero darle la razón a los irresponsables que no cumplen con sus cuotas de pago en los colegios, Sí. pero que le dicen qué duros son los colegios católicos con el tema de las pensiones, llamándose católicos, deberían ser mucho más permeables a situaciones como estas. Ya.
ahí también es una cuestión de respeto. Yo voy a poner un ejemplo que siempre pongo en el colegio y con mis amigos, en fin. Es como que yo, y disculpen la propaganda, me vaya a comer al restaurante del señor Gastón Acurio, que invite a varios amigos y cuando llegue la hora de la cuenta me voltee donde el mozo y le diga, no puedo pagar y sabes que no me vayas a hacer ningún problema porque te voy a acusar, ¿no?, de maltrato psicológico, me vas a avergonzar delante de todos. Sabiendo que he ido a un sitio que tiene un determinado costo, que tiene una determinada forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de las pensiones, primero que nada, nos afecta a todos los colegios privados, no solo a los católicos. Acabamos de tener unas mesas de diálogo en el Ministerio de Educación y ahí hemos estado todos, como digo, todos los representantes de consorcios, no católicos, sino han estado los testigos de Jehová, los evangélicos, Innove School, etcétera, etcétera. Ambiepa, Copril, la de Para Copa. terminar, Nora, que estamos volando en tiempo, por favor. Entonces, el problema de la morosidad es altísima en todas las escuelas. Y es altísima, pensé altísima. que no. No, Pensé que es era marginal. altísima. No, buen punto. es altísima y cada vez eso nos está obligando a los colegios privados, ¿verdad?, a tener que ir elevando. La gente siempre pregunta en esta época, ¿pero por qué aumentan las pensiones? ¿Y tiene que ver con morosidad directamente? Tiene que De ver acuerdo. con morosidad directamente. Nora, vente en otro momento para hablar de ese tema, que también es Muchas importante. Gracias, me tengo que ir, Encantada. estamos volando No en hay tiempo. problema. Pero ha sido un Gracias. gusto tenerte en De el igual programa. manera. Gracias. Nora Palomino, representante del Consorcio de Centros Educativos Católicos, que agrupa 900 colegios a nivel nacional, ha estado con nosotros en un debate muy interesante sobre la mirada de los colegios religiosos y otros temas. Nos vamos, nos encontramos el próximo domingo.